Bueno, ya esperamos casi 15 minutos, así que vamos a dar inicio al tema que nos trae hoy día, que básicamente es el primer white paper de CBDCs en el Perú. Tenemos a dos invitados, a Brian Becerra, que es asociado de la Digital Euro Association, que nos va a contar más o menos qué está pasando allá con las monedas digitales, qué diferencias hay con lo que se propone inicialmente en Perú. Y tenemos a otro invitado sorpresa, que es Gonzalo Dávalos, que nos va a contar más o menos Ripple, cómo es que se acomoda o diverge respecto a este informe inicial que propone el Banco Central de Reserva. Entonces me voy adelantando antes de hacerles la presentación. Este informe del Banco Central está hecho, valgan redundancias, por el Banco Central, pero también por una asesoría técnica del Fondo Monetario Internacional. Y lo curioso es que la persona que lidera esta investigación de monedas digitales en el Fondo Monetario también es un peruano, es un economista. Entonces, lo más probable es que en 2 semanas tengamos otra reunión parecida a esta con esas personas, digamos, el responsable del equipo de investigación de monedas digitales del FMI y una de las personas que participaron en el paper para que nos cuentes desde adentro cuál es la perspectiva y nosotros como entusiastas del sistema blockchain, saber cómo lo percibimos, ¿no? La idea es tratar de generar ese vínculo con las entidades que están empezando a generar estos documentos. Entonces, sin más, voy a empezar a proyectarles mi pantalla. Y lo primero que voy a hacer es comentarles que el contenido que están viendo, esta sesión, algunos han llegado por los grupos de WhatsApp que tenemos en común con el equipo de Club del Bitcoin, de Andino DAO, la comunidad blockchain. Entonces, si ya están viendo mi pantalla, me confirman si ya están viendo solamente para estar al tanto. Perfecto. Entonces, en pantalla les estoy mostrando una página web que es básicamente la de Blitz. Entonces, comentarles que en esta página ustedes tienen acceso a la comunidad, una comunidad de finanzas y Web3, nada especulativo. Tienen acceso a una biblioteca, que es básicamente contenido educativo sobre blockchain, cómo instalar una wallet, temas de seguridad. También tienen acceso a algunos episodios de podcast de la comunidad peruana. Tienen acceso a un blog. Y les comento esto ¿por qué? Porque en algunos casos estos streaming que estamos admitiendo ahorita los van a poder ver en la propia página web. Entonces, si nos vamos a la misma página y en lugar de blog colocamos streaming, ustedes van a poder acceder en directo, en caso no tengan el enlace a un Zoom, a exactamente el video que estamos teniendo ahorita. Entonces, digamos que es una retransmisión en vivo del contenido que estamos realizando en ese momento. Entonces, la idea es que tengamos una comunidad donde hablemos de estos temas sin necesidad de llegar a extremos de especular o de generar algunos detalles adicionales, ¿no? Entonces, se los comento porque eventualmente se nos puede complicar acceder a un Zoom como este y tenemos una segunda herramienta de retransmisión. Recuerden que es lo mismo, la página de Blitz y el slash de streaming. Entonces, sin más, vayamos a lo que nos trae y es esto. Entonces, voy a pasar esto a otra diapositiva para que no se nos altere la presentación. Y ahora sí, estamos viendo la pantalla. Entonces, la primera parte de este conversatorio, tenemos a nuestro amigo Dávalos en espera, es el paper como tal. ¿Cómo se va a dividir esta conversación? Les voy a hacer un pequeño resumen del red paper, que básicamente consta de cuál es el panorama actual de los pagos en el Perú, qué desafíos presenta, qué plan estratégico propone el BCR y cómo es que dentro de este plan toman alguna opción las CBDCs. ¿Qué consideraciones se deben tener respecto a las CBDCs? ¿Cuál es el diseño inicial que se propone eventualmente para una CBDC? Y en base a todo esto, vamos a ver cuánto difiere de la propuesta en Europa, si tiene cabida o no, propuestas como XRP acá, qué es el ISO 20022
y ese tipo de preguntas, ¿no? La idea es engranar los dos conceptos, la información que manejamos a nivel local versus lo que está sucediendo afuera. Entonces, empezamos con la definición. Muchas personas que estamos acá ya hemos manejado, hemos comprado un token o hemos comprado una criptomoneda, pues entonces entender que una CBDC es una especie de token, de dinero, emitido por el Banco Central y que se representa mediante este concepto que nosotros conocemos como token. Es decir, por ese lado no cambia. Lo que cambia es que el emisor pues es lo que hasta ahora conocemos como el responsable de la política monetaria. En este campo hay dos aspectos. Uno que es una CBDC que se puede enfocar netamente en entidades financieras, digamos solo bancos, o solo fondos de inversión, por ejemplo. Y tenemos otra que se puede enfocar en pagos minoristas. Personas, ir a comprar el pan, ir a comprar un cuarto de pollo. Entonces son, digamos que perfiles de CBDCs aparentemente distintos. Entonces, en el caso de Perú o de Latinoamérica, podríamos generalizar, estas CBDCs están apuntando más al segundo punto, ¿no? A los perfiles minoristas. ¿Por qué? Porque hay un vacío ahí que aparentemente se puede suplir con CBDCs. El paper del BCR empieza con un dato interesante y es bombardeándonos de información estadística de cuán bien o cuán mal puede estar el sistema de pagos en Perú. Y aquí vamos a resumir un poquito. ¿Qué sucede? A raíz de la pandemia, básicamente los pagos digitales pues, aumentaron más de lo que se esperaba. Esto es en monto, son más de 400.000 millones de dólares transados en pagos de soles, perdón, transados en pagos digitales. Esto es en monto, en cantidad de operaciones. Entonces podemos ver que aquí hay un quiebre porque pues, nos encerraron de golpe por ahí unos 3 meses, no sabemos qué hacer, y de pronto se recupera la tendencia y empieza a tener un comportamiento mucho mayor. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque esta línea verde era la tendencia proyectada antes del COVID. Y esta línea roja, pues, es lo que se proyecta como tendencia después del COVID. Entonces hay una diferencia abismal del 72%. Entonces, en efecto, según el BCR, la información que recopila, los pagos digitales han crecido rápidamente en el Perú. La pregunta es si alcanza o no alcanza. Y la respuesta es que utilizamos otro indicador para saber si estamos, digamos que, en el promedio de la región. Entonces, lo que nos dice el Banco Central es que, en efecto, el Perú está pasando de una economía basada en efectivo, en dinero en el bolsillo, a una basada en aplicaciones como Yape, en pagos digitales. En promedio, en el Perú, a finales del 2022, hemos tenido 174 transacciones. Esto está septiembre, entonces no está completo. Número de transacciones per cápita. Entonces podemos ver que este 174 es casi 5 veces más lo que se tenía en el 2015. Un dato interesante. Pero, dada el problema económico que se ha tenido estos dos años de encierro, digamos que el valor de pago como veces del PBI, ¿cuántas veces del PBI a nivel nominal se ha transado con pagos digitales? Es equivalente a 6 veces. Lo que parece ser un indicador visualmente interesante, ¿no? Se ha crecido, significa que las personas están usando más monederos digitales, billeteras digitales. El detalle es que si comparamos estos datos con lo que ocurre en otros países, tenemos que en Brasil es 351 operaciones per cápita, en Costa Rica 236 y en Argentina 186. Entonces digamos que estamos todavía por abajo de una especie del promedio regional. Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos dos conclusiones hasta acá, ¿no? La tendencia es hacia arriba, pero todavía estamos por abajo de la región. Entonces, veamos cómo estos dos datos se complementan con la información que viene. La pregunta es, ¿qué sucede con esos pagos minoristas a los que quiere apuntar el Banco Central? Esta torta es lo que ocurría en el 2019. Estas dos piezas grandes vienen a ser tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito de débito y de crédito. Representan casi el 54%. Pagos con billeteras digitales prácticamente ni siquiera figura. ¿Qué pasó 2 años después, incluyendo pandemia y todo esto? Tenemos dos piezas que se agregan a la torta. La parte azul, que viene a ser transacciones entre usuarios del mismo banco, intrabancarias, por ejemplo Yape,
ocupó el 26%. Y transacciones interbancarias con billeteras digitales tenemos el 12%. Estos dos son prácticamente 39%. ¿Y quienes pierden espacio? Pues evidentemente las tarjetas. Entonces podemos ver que en esos 2 años pasó de prácticamente 0 a tener más de 1/3 de la torta. Y estos dos específicamente se les debe a Yape y a Plin. Lo vamos a ver más adelante. Y justo acá tenemos lo que les comentaba. ¿Cómo han evolucionado las transacciones intrabancarias entre usuarios del mismo banco con plataformas digitales? En este caso, billeteras digitales. Miren, en 2019 no hay prácticamente nada. Miren la cantidad de dinero que se mueve, son más de 6.000 millones de soles, en estas billeteras digitales. Y en el número de operaciones, tenemos 122 millones de operaciones prácticamente, ¿no? ¿Qué sucede con las interbancarias? Es relativamente menor por el tema de que todavía no había interoperabilidad, pero igual la tendencia está clara. Como que esto parece ser que dio un poco de luces de por qué ahora las operaciones que sean interoperables se ha vuelto obligatorio, ¿no? Entonces, más o menos tenemos un segundo esquema que también confirma que el uso de billeteras digitales está aumentando. El detalle es, ya, hemos visto más o menos cómo es la foto, la pregunta es qué desafíos hay, particularmente en el sistema de pagos peruano. Y aquí tenemos que dividirlo por dos lados. Por la parte de demanda del servicio, y qué pasa con los usuarios que demandan un servicio de sistema de pagos, y qué pasa con la oferta del sistema de pagos. En el lado de demanda tenemos dos, el consumidor y los negocios. Quien va, por ejemplo, a comprar a la botica o a la bodega y paga, y el comerciante que es dueño de esa bodega, esa botica o esa tienda, ¿no? En el consumidor tenemos algunos puntos relativamente históricos, bajo nivel de riqueza, por ejemplo, bajo poder adquisitivo, que hay personas que todavía desconfían en el sistema financiero, prefieren guardar su dinero en el colchón en lugar de colocarlo en el banco. En el caso de las plataformas digitales, limitada cobertura de teléfonos o de Internet, incertidumbre sobre la confidencialidad o la seguridad de la información personal, qué pasa con el banco, qué hace con la información, alguien más puede acceder. Punto 5, la dolarización de la economía. Ese es un punto importante que lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí digamos que se repite bajo un concepto distinto. En el punto 7 tenemos, bueno, estos dos se están repitiendo, así que déjenme paso a la siguiente. ¿Qué sucede con los comercios? La persona que tiene su tienda, que tiene su negocio, y qué problemas se enfrenta cuando debe incorporar algún sistema de pagos. El bajo nivel de aceptación, en el caso de pagos digitales, no se refiere, creo que en el caso de Yape o Plin esto no aplica, pero el tema que muchos negocios tengan muchos métodos de pago, por ejemplo, tarjetas de crédito, tengan muchas billeteras, tengan muchas opciones, implica este caso. Segundo, la dificultad de entender a cabalidad las diferentes tecnologías de pago. No es lo mismo una billetera digital que cobra por tarjeta, cuántos días me demora para recibir el dinero. Y aquí quizás a nosotros nos pueda parecer fácil esto, pero recuerden que nosotros no somos todo el sistema económico peruano. Hay otros negocios que son de pagos de montos menores que les puede costar entender estos sistemas. Segundo, los posibles altos costos que representen algunas de esas opciones de cara al comercio. Y tercero, creo que es el punto más fuerte a nivel proporcional en cuanto a la población, es la preferencia por el anonimato. Tanto por un tema de seguridad como por un tema de evasión tributaria. Si soy un comercio y cobré en efectivo, pues no tengo forma de pagar impuestos a menos que justo sea una persona de la zona a la que viene a comprar algo, ¿no? Pero todo esto es de cara al perfil del usuario, ya sea el comerciante o ya sea el usuario que va a comprar el bien o servicio. Pero hay algunos temas igual de fuertes con el lado de la oferta del servicio. El tema de la falta de interoperabilidad, por ejemplo. De hecho, un avance que se recién es justo la unión de estas dos billeteras, pero pues todavía se mantiene con los otros sistemas de pagos paralelos que lleva el ecosistema financiero peruano.
Segundo, la dificultad para identificar modelos de negocio que sean rentables e inclusivos. Y tercero, una limitada red de puntos de acceso, cajeros automáticos o puntos de venta. Y de nuevo, salgamos un poquito de la información que manejamos a nivel Lima. En parte del reporte hace énfasis que la mayoría de estos puntos justo se encuentran en Lima y que en regiones hay puntos pues escasos, ¿no? De hecho, para comentarles, creo que hay más economía circular de Motiv en Iquitos que cajeros. Se lo voy a comentar más adelante, pero es una especie de comparativo rápido. Algunas cifras que validan esto. Hay una encuesta, se llama Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, es una vez al año, que pasan por las casas y les preguntan sobre temas económicos, temas de salud mental, distintos ámbitos, ¿no? Entre esas preguntas, pues se les hace, evidentemente, cuestiones sobre el sistema financiero. Casi el 50% de la población adulta no tiene, mejor dicho, una cuenta en el sistema bancario. Es decir, no están incluidos financieramente. De ese porcentaje, la mitad maneja medios de pago distintos al efectivo. Entonces, digamos que todavía tenemos casi la mitad de la torta por incluir financieramente, si es que es el término correcto decirlo. El 90% del público no bancarizado, o sea, que no tiene acceso a un banco, indica que el principal motivo es la falta de ingresos. Probablemente gana muy poco o gana muy poco a comparación de lo que le puede costar formar parte del sistema financiero. De ese 90% no bancarizado, el 78 son trabajadores formales y el 91 son informales. Ese es un detalle interesante porque incluso los trabajadores formales te dicen que la falta de ingresos puede ser un punto importante. Segundo, el porcentaje de peruanos adultos con un nivel adecuado de alfabetización financiera es el 37% en el 2019, menos de la mitad. Estoy seguro que este porcentaje ha aumentado un poquito por el tema de que ya tenemos contenido en redes, que los 2 años de pandemia pues han ayudado a acceder a un poco más de información, pero igual sigue siendo un porcentaje pues bastante bajo. Cuarto, los trabajadores informales representan más del 75% de la población que trabaja, población empleada o económicamente activa. Es un monto fuerte porque evidentemente son informales, pues reciben el dinero en efectivo o quizás por un medio de pago que en algunos casos el mismo proveedor del trabajo busca usar para pues, evadir impuestos o porque simplemente están justo en esto, en una economía informal. Solo el 40% de esos trabajadores informales tienen una cuenta de ahorros y la mayoría de ellos reciben su ingreso laboral en efectivo. Y aquí voy a tomar un punto de énfasis porque en el documento el Banco Central lo que te dice es que hay costos asociados al efectivo que no vemos y qué es lo que intentarían resolver con la CBDC, más allá de enfocarse en los no bancarizados. Ponen un ejemplo, el pago de alquileres. Si un informal alquila una casa que tampoco paga impuestos por ese alquiler, lo más probable es que vayas a pagar 500 soles de alquiler, 1000 soles de alquiler, todos los meses en efectivo. ¿Qué implica un costo de ir al cajero, sacar el dinero si es que lo has recibido por banco, o de custodiar ese dinero hasta llevarlo a casa y pagar? Implica distintos riesgos, que es lo que apunta a resolver parcialmente con una posible CBDC. Y son riesgos de tener efectivo que usualmente no consideramos. ¿Cómo se ve el mapa de inclusión financiera en el Perú? Esto es digamos, una especie de mapa de calor. Los puntos azules más oscuros son las regiones donde hay aparentemente mayor inclusión financiera. Y podemos ver, pues, cómo ha cambiado en 6 años, ¿no? Pues tenemos algunas regiones que han mantenido su nivel de inclusión financiera, es decir, que lamentablemente el porcentaje de población que tiene una cuenta bancaria y forma parte del sistema financiero no ha aumentado. Y, por supuesto, la región con más porcentaje de inclusión financiera tiende a ser Lima. Entonces, todo esto es una especie de foto de cómo es el panorama y qué retos o desafíos se enfrentan. Cómo se podrían resolver estos desafíos y qué es lo que propone el Banco Central para resolver estos problemas. Tiene 3 puntos. La primera es fortalecer las regulaciones, la segunda es modernizar la infraestructura y la tercera es fortalecer la coordinación.
Vamos a hacer énfasis en cada uno. Con fortalecer las regulaciones, se refiere a, dado que tiene una posición de hacerlo, ha tomado dos decisiones. La primera es quizás la que la mayoría lo hemos sentido, y es la interoperabilidad de los servicios de pago. El último trimestre del año pasado, pues se emitió una circular donde básicamente establecía que se tenía hasta el 31 de marzo de este año para que ya Payplin sean interoperables. Y creo que ha ocurrido porque a partir de este mes, pues ya se puede, estas dos operaciones, estas dos plataformas, estas dos billeteras, pues ya son interoperables, ¿no? Segundo, que tienen hasta el 30 de junio del 2023 para que las entidades que ofrecen instrumentos de pago inmediato, transferencias inmediatas, pagos mediante QR, también sean interoperables. Entonces, digamos que ahí apunta a ambos lados. También emitió otra circular casi un mes después. En este caso era sobre los pagos con tarjetas, los acuerdos de pagos con tarjetas, los APT. En este caso lo que trataba de promover con esta regulación es justo eso, promover una provisión adecuada y eficiente del sistema con tarjetas, además de impulsar una transparencia en el mercado. Esto entró en vigencia este año, entonces digamos que esta es una de las herramientas que utiliza el Banco Central para tratar de resolver los problemas que hemos mencionado anteriormente. ¿Cuál es la otra? El segundo es justo modernizar y desarrollar la infraestructura tecnológica en la que está basada este sistema de pagos. Y aquí es casualmente donde entran las CBDCs, pero vamos por partes. La primera es modernizar la infraestructura del sistema LBTR. ¿Esto qué es? Liquidaciones en tiempo real. Que incluya mejora de funcionalidades, nuevas tecnologías, y entre esas nuevas tecnologías hay algo que se conoce como estándar de mensajería ISO 20022. Esta la voy a dejar abierta porque se la vamos a preguntar a uno de nuestros invitados. Pero la idea es que con esto se fortalezca la seguridad, la eficiencia y la escalabilidad de las operaciones que actualmente maneja el sistema LBTR, el sistema de liquidaciones en tiempo real. Básicamente una herramienta tecnológica que lo haga más rápido, más seguro y que además lo haga interoperable. Segundo, evaluar la implementación de una plataforma pública de pagos minoristas, desarrollada por el propio BCR, donde todos los proveedores de servicios estén interconectados. ¿Se imaginan una especie, digamos, de yape donde sea lanzada por el BCR pues, y todos los agentes económicos puedan formar parte? O sea, no sé si seguirá vigente dado este último paso que se ha dado, pero en el caso de Brasil tenemos un equivalente que es el Pix, ¿no? Que es una plataforma de pagos prácticamente con QR, donde fue lanzada por el propio Banco Central y no por una entidad privada. Entonces veamos cómo avanza este punto. Probablemente no sea necesario, tal vez sí. Y luego tenemos el punto 3, que está vinculado parcialmente al punto 1, que es considerar la emisión de una CBS, que facilite el acceso, y ojo con esto, de la población no bancarizada a los pagos digitales. O sea, no quiere hacer énfasis en aquellos que eventualmente ya son clientes de un banco comercial, sino que apunta a la población no bancarizada. La emisión de esta CBS podría buscar tener como objetivo respaldar la eficiencia de los pagos, reducir los costos de manejo de efectivo. Miren esto, apunta a sustituir eventualmente al menos parte del suministro de efectivo, promover la competencia y la innovación y mejorar, ese es un punto clave, mejorar el mecanismo de transmisión monetaria. ¿Por qué? Que eventualmente una de las herramientas que tienen los bancos centrales y que llaman transmisión monetaria para las decisiones monetarias es la tasa de interés. Ellos manejan esa tasa de interés que al final se rebota en los bancos y estos bancos son los que hacen que el sistema financiero al final acople el impacto de esa tasa. El detalle es que si tienes una población no bancarizada o que maneja efectivo, pues ese impacto es menor porque tienes menos población expuesta a esos bancos. Entonces, eventualmente con una CBS, si bien ya pueden no estar expuestos directamente a esos bancos, ya están en el sistema financiero, ya están bancarizados hasta cierto punto. No sé si el término correcto sea bancarizados, pero ya están en el sistema financiero. Entonces, te es más fácil como Banco Central emitir una política monetaria y que impacte a todos a comparación de lo que ocurre actualmente. Y el tercer punto es básicamente fortalecer las coordinaciones y la difusión de estas nuevas herramientas.
que más personas conozcan que es una CBDC, que la usen si es que eventualmente se implementa. Y aquí pasamos a la carnecita eventualmente de esta conversación, que básicamente es la CBDC como una posible opción a resolver estos problemas. ¿Qué ventajas tiene? En realidad el paper menciona varias, pero les voy a comentar 5, con un poco de detalle en cada una. La primera, y lo vuelven a repetir, el acceso y uso de pagos digitales en la población no bancarizada. Se supone que hasta cierto punto tener una cuenta bancaria es el primer paso de una inclusión financiera. En el caso peruano hay un alto uso de efectivo, entonces por ahí quieren entrar, incluso entre personas bancarizadas. Puedes tener una cuenta bancaria, puedes estar bancarizado, pero sigues usando efectivo, con alta proporcionalidad. Por lo que la CDS, de cara al Banco Central y a esa condición, resulta particularmente útil, sobre todo por hogares de bajos ingresos, quienes, digamos, habitan en lugares remotos del Perú. Ahora, lo interesante es que con esto no está chocando con la banca comercial, ¿no? Porque hace énfasis en que en estos lugares no hay el servicio que encontramos en Lima, entonces quiere suplir esas necesidades con una CBS. Asimismo, se busca que esa CBS pues, garantice la interoperabilidad, lo que reduciría los costos para los usuarios finales. Hasta aquí, hasta cierto punto, nada nuevo. El punto 2, que lo vuelve a tocar, es fortalecer la efectividad de la política monetaria. Oye, si yo tengo a estas personas, lo que les comentaba hace un rato, en el sistema financiero, pues me es más fácil que la política monetaria que yo implemente tenga un mecanismo de transmisión más potente. Ahora, hasta aquí tenemos dos. Uno que favorece la política monetaria y uno que favorece al usuario final. ¿Qué más tiene? Contribuir a la preservación de los logros alcanzados. Básicamente, la menor dolarización en los pagos minoristas. En la posición del BCR, lo que comentan es que hay una barrera natural para que las personas no usen dólares en pagos minoritarios. Por ejemplo, no pagues $3 por algo, ¿no? Y lo pagues en soles. Que básicamente es la moneda local tiene mejor adopción, mejor apego para este tipo de operaciones. Pero lo que te dice es que hay una alternativa que está ganando terreno, que son las monedas extranjeras, ya sea por pagos digitales más aceptables, o las stablecoins o criptomonedas. El caso más fuerte sería Argentina, digamos, uno de los extremos, donde pues se paga con Tether en la blockchain de Trump. Entonces, lo que te dice es, oye, ya no es tan ajeno a la experiencia del usuario que pague con un QR con dólares o con moneda estable. Y eso sí representa un problema eventual para la dolarización de pagos minoristas en el Perú. Entonces, lo que te dice es, si yo monto una CBDC con esas características, puedo hacer frente a esto, sobre todo cuando hay opciones de inversión en stablecoins que te pagan más que la inflación doméstica. ¿Cómo hago frente a estas nuevas opciones? Bueno, una CBDC que eventualmente me ayude a estos detalles, ¿no? A estos detalles. ¿Qué más tenemos? Promover la innovación financiera en un contexto regulado, al facilitar según ellos, las operaciones de nuevos agentes en el mercado. ¿Por qué digo según ellos? Porque en una parte del paper mencionan el caso de las stablecoins. Te dicen, oye, mira, si yo monto una CBDC, puedo facilitar la existencia de las stablecoins. Es algo contraproducente. Aparentemente no tiene sentido. Pero ponen el ejemplo bueno, no ponen el ejemplo, pero se deduce, ¿no? USDC, Tether, montan un activo, pero asumen un riesgo, ya sea de mercado o de liquidez, porque el subyacente está en un banco. En cambio, si fuese una CBS, ya no montarían un riesgo adicional, porque tendrían la CBS como tal. Entonces, eso es lo que te están diciendo. Claro, el detalle es que si monto una CBS, pues eventualmente saco de mercado hasta cierto punto a la stablecoin, ¿no? O al menos a la local. Pero usan ese ejemplo. Lo que te dicen es que los emisores de dineros electrónicos y las stablecoins tienen la necesidad de gestionar sus fondos. Y actualmente, para hacerlo, enfrentan riesgos de mercado y riesgos de liquidez. Porque dejan ese dinero en algún banco, ¿no? Y en el caso extremo, poniendo el caso de USS, pues ese banco puede quebrar y eventualmente puedes romper el objetivo del activo que creas, del stable. Digamos que
le apunta a un nuevo mercado, ¿no? Dice, oye, si tú quieres tener una innovación financiera, con esta CDS yo te puedo facilitar el camino para que promuevas innovación. Como que le da un poquito a todos. Y tercero, promover la introducción de pagos programables. La transferencia de dinero condicionado. Y pone el ejemplo de políticas de gobierno. Si yo voy a, no sé, lanzar un bono de alimentos, pues con esto puedo hacerlo de tal forma que se consuma bajo condiciones que yo propuse inicialmente. Entonces, vemos que hasta cierto punto le da uno a todos, ¿no? ¿Ok? ¿Quieres programar? Te doy tu chance. Es una empresa de innovación, te doy una tajada para que aparentemente ganes con una CDS, le doy una especie de ganancia a la moneda local, política monetaria y también a la población no bancarizada. Es como que le doy una tajada a todos, ¿no? Entre las posibles ventajas de esta propuesta. ¿Qué riesgos tiene? Y lo dicen de forma explícita, que te puede llevar a una desintermediación financiera. La idea es que esta CBS sustituya eventualmente al efectivo, pero hay el riesgo de que sustituya los depósitos. Entonces, lo que se busca es que esta CBS mantenga, al menos parcialmente, las características del efectivo, que sea de liquidación inmediata y final, que haya cierto anonimato en las transacciones y que sea de amplia disponibilidad. ¿Por qué? Porque si esta CBS pagara alguna tasa de interés o entra a competir directamente con los depósitos bancarios, pues una parte de esos depósitos van a pasar hacia las cuentas CBS. Si yo tenía dinero en un banco, ahora voy a migrar hacia una CBS. Lo que afecta indirectamente la capacidad de los bancos. Habría como que menos dinero disponible para entrar al banco. Lo que significa a la larga que si hay menos oferta, pues la tasa de interés sube. Entonces se reflejaría en o menos márgenes para los bancos o un incentivo a tomar más riesgos. Si yo soy un banco y ahora tengo un menos margen, pues asumo un mayor riesgo de inversión. Entonces te dice que el riesgo de la desintermediación lleva a que haya menos dinero en los bancos y que eventualmente tomen más riesgos. Y además, que esta menor desintermediación puede afectar paradójicamente a la política monetaria. Mi idea es que con una CBS, las personas que no tienen una cuenta bancaria tengan una cuenta bancaria o tengan exposición al sistema financiero. Pero no quiero que los que están en un banco se vayan a la CBS, porque si se van, pues mi mecanismo de política monetaria disminuye. El impacto que yo hago con una tasa de interés no es lo mismo si es que todos dejan de estar expuestos a los bancos y están expuestos a una CBDC. Te hice esos dos. Yo quiero aumentar mi transmisión de política monetaria. Que la movida que yo haga de tasa de interés ocurra como yo quiero. Y eso tiene dos condicionales. Una, que menos personas usen efectivo, que tengan una exposición al sistema bancario. Y dos, que esa exposición sea a bancos o a una CBS en último. Pero no que la gente que ya tiene banco vaya a la CBS. No está buscando eso. ¿Qué otro riesgo tiene? Las corridas bancarias digitales. Eventualmente, cuando hay problemas financieros, pues las personas retiran sus fondos en efectivo o mediante transferencia a otro banco. Si yo sé que un banco está mal, pues lo retiro en efectivo o transfiero a otro banco. Entonces, si aparecen las CBS, pues las CBS sería una tercera opción, ¿no? Lo retiro en efectivo, lo retiro a otro banco o lo saco mediante CBS. Entonces, quieren evitar que ante un riesgo sistémico la CBS sea un destino para esos fondos. ¿Cómo buscan hacerlo? Limitar los montos de uso. Sí, básicamente, un ejemplo. Puedes tener máximo 1000 soles en CBS. Claro, si pasa algo con el banco A, no puedes llevar todo a CBS porque ya ocupaste tus 1000 soles. El otro es riesgo cibernético. Imagínense que, no sé, pongo un ejemplo, van a emitir un token y al final hackean el suministro, no sé, se me ocurre cualquier tema. Entonces, tienes un riesgo ahí tecnológico, cibernético expuesto. Y lo que deriva además en un riesgo reputacional por el Banco Central, ¿no? Imagínense que monten su CBDC y al final no funcione. Entonces, digamos que no hay un problema ahí. Marco nos pregunta, ¿hay un seguro sobre los fondos en las CBDCs? En una parte del paper te dicen que la CBDC es un pasivo directo del Banco Central. Es como estar expuesto directamente al Banco Central. Entonces, eso hace que no tengas un fondo de seguros, a menos que, porque estaría diciendo prácticamente que el Banco Central va a quebrar, ¿no? Entonces, no es como cuando tienes tu dinero en un intermediario. Pues claro, hay un intermediario para emitir, sí, para llevar ese suministro de CBDC al usuario final.
lo emite el Banco Central y es el intermediario quien lo lleva al usuario final. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero bajo esa condición no creo que haya problema. Ahora sí, ¿son intercambiables con cualquier forma de dinero en cualquier momento? Sí. El detalle es que, claro, entre una corrida bancaria el suministro es limitado, ¿no? Pero sí, buscan que sea intercambiable con cualquier eh, mecanismo de efectivo. Y eso es lo que lo vuelve también parte de la definición de interoperabilidad. ¿Qué consideraciones han tomado para el posible diseño? Básicamente una especie de foto de qué está pasando en América Latina y el Caribe, y te dicen que, por ejemplo, en Ecuador la arquitectura es directa, en Bahamas es híbrida, Caribe Oriental es híbrida y en Jamaica es híbrida. ¿Pero a qué se refiere con eso? Pues según el BIS hay tres modelos de arquitectura para una CBDC: directo, indirecto e híbrido. En el modelo directo, el Banco Central tiene la obligación directa con los usuarios de la CBDC a través de cuentas en el Banco Central y gestiona los pagos minoristas. No solo emito el activo, sino que tengo responsabilidad directa con todos y gestiono los pagos minoristas. En el modelo indirecto, los pagos minoristas son gestionados por intermediarios. Entonces, el Banco Central los liquida de forma mayorista. Digamos, yo lo emito, pero los pagos minoristas los gestionan, no sé, bancos, fintechs, y yo gestiono las cuentas mayoristas, ¿no? Y en el modelo híbrido, el Banco Central tiene una obligación directa con los usuarios, pero operando con intermediarios. Vamos a ver después qué opción aparentemente puede tomar el Banco Central peruano. ¿Qué más tiene? En el caso de Ecuador, ¿es uso transfronterizo? No, solamente uso local. Casi todos son uso local. Entonces, eventualmente, pues, veremos si alguna de las opciones que conversaremos con nuestros invitados ayuda a resolver este problema. Uso de conexión sin internet, en el caso de Ecuador está disponible, en el caso de los demás es posible. Información personal, los saldos, todo a quien esté expuesto. En este caso de Ecuador, mantenida en una plataforma del Banco Central. En el caso de las Bahamas, solo es posible el acceso al usuario de la billetera. En el caso del Caribe Oriental, pues está accesible para la institución financiera del usuario. Y en el caso de Jamaica, para el proveedor de la billetera. Las transacciones son mantenidas en la plataforma central, pues aquí también es parecido. En el caso del Caribe es mantenida en la blockchain. El Estado, en funcionamiento 4 años, y lo demás siguen en funcionamiento. Digamos que han tomado una especie de fotito para ver más o menos cómo está funcionando. ¿Qué consideraciones han tomado a nivel, digamos, una especie de medio técnico o económico? Es el modelo operativo. Comentábamos que hay dos: el unilateral, que es donde básicamente el banco emite la CBDC y controla o realiza todas las funciones asociadas. Implementación, la distribución, la interacción con los usuarios, los factores de autenticación, todo. Y segundo, un papel intermediario, donde el Banco Central emite la CBDC, pero delega las funciones a empresas privadas intermediarias. Entonces, está apuntando a esto, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y lo segundo es, ¿cuál es la tecnología de acceso? Está basado en cuentas, donde necesitas probar una identidad, la identificación del usuario, más o menos como sucede actualmente. Las operaciones financieras están vinculadas a una identidad. O está basada en tokens, donde digamos que el pilar es el conocimiento criptográfico, las transacciones son autorizadas y el usuario CBDC demuestra el conocimiento encriptado o una clave secreta, ¿no? Más o menos como actualmente movemos las billeteras en el mundo cripto. Entonces, esas transacciones tienen un grado de anonimato, eventualmente, más que anonimato, pseudonimato, pero es similar hasta cierto punto al pago en efectivo, y esto mismo también representa un tema de problemas con lavado de activos. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, ha considerado unas características adicionales como tiene que ser conveniente, tiene que ser accesible, tiene que ser disponible, dirigida a transacciones de bajo monto, y hace énfasis en esto. Convertibles, justo lo que comentaba Brian en los comentarios, accesible a los datos de transacciones personales, interoperable, de bajo costo y cierto nivel de anonimato. ¿Por qué? Porque pues si no, básicamente las personas van a querer seguir usando efectivo. Pero para evitar también el lavado de activos, ese nivel de anonimato va a ir cambiando de acuerdo a la cantidad de dinero que piensas obtener con CBDCs. Entonces, la propuesta es la siguiente. Es un modelo intermediario, el Banco Central emite la CBDC, el token CBDC,
que mejora en teoría las características del efectivo, pero una vez emitidos, estos tokens son distribuidos a través de entidades financieras y agentes autorizados. Fintechs, comercios, o sea, imagínate, pues, te vas al Cafnet de la esquina y fácil ellos te pueden distribuir una CBS, se me ocurre, algo así. Entonces, el público tendría la opción de utilizar cualquier billetera digital para usar una CBS, lo que permite pues que no tengas que tener necesariamente una cuenta bancaria. No sé, se me ocurre una especie de MetaMask donde puedes tener tu CBS sin necesidad de estar expuesto a un banco necesariamente. Punto 2, los usuarios deben completar un proceso de KYC, registro de nombre, información, todo eso. Pero esta autenticación es escalonada, es decir, un usuario puede optar por el anonimato, pero por ejemplo, máximo vas a mover 500 soles en CBS si te quieres ser completamente anónimo. ¿Quieres mover 2000? Necesitas saber algo más de información. Y así hasta cuando quieras mover más montos, un monto más alto, por un tema de lavado de activos. El segundo, de ser posible, la idea es que estos pagos funcionen incluso en lugares sin conexión a Internet, utilizando un tema de mensaje de texto o algo parecido, que sean disponibles en caso de desastres naturales, ¿no? ¿Cómo sería la foto? Esto es lo actual, que no es que lo va a reemplazar, va a complementar lo actual. Esa es la liquidación en tiempo real. Esta plataforma que se propondría de CBS, lo que hace es, para entender este flujo tenemos dos temas, ¿ya? El interlineado es el flujo de información y el directo es el flujo de pago. Entonces, esta especie de plataforma CBS emite los tokens y se los da a una institución financiera o a un agente. Pero a cambio recibe información. Entonces, ¿qué sucede? Estos dos intermediarios emiten el token, pero a cambio tienen o transferencia de efectivo, el equivalente, una especie de swap, si quieren verlo, y dependiendo del caso, bueno, en este caso, como son intermediarios, definitivamente va a ser el registro, ¿no? Información. Aquí también. Transfiero el token, recibo efectivo o recibo registro. Y aquí, pues si no es efectivo, es una transferencia bancaria. Entonces, esta persona A compra los tokens, ya tiene la CBS. Es que es como si compraras hasta acá, es como si compraras, no sé, 10 Ethers en Binance. Das tu información, transfieres algo y recibes el token. Pero luego tienes el cómo yo opero con otra persona. Y aquí ya puedes sacarte, digamos, a los agentes tradicionales eventualmente. Que es la persona B, envía los tokens por mensaje o por cualquier otra alternativa al usuario C. O simplemente mediante la misma billetera. Ya sea en línea o fuera de línea, pues toda esta información al final viaja a la plataforma de CBS. Y esta información al final vuelve a viajar al libro de liquidaciones en tiempo real. Pues claro, al final, sea lo que sea que uses como CBS, pues igual, como total, va a llegar a la plataforma, ¿no? Y todo eso va a terminar registrándose en el libro, donde actualmente todavía no existe CBS. Pero ese sería el flujo. Parto de intermediarios, llega el activo al usuario, luego el usuario puede operar por cualquier vía, mediante app, mediante billetera, mediante lo que se le ocurra, y al final igual esa información de las operaciones pues viaja a la plataforma de la CBS. Y hasta ahorita, esa es la propuesta. Entonces, ahora veamos cómo esto puede diferir o no de lo que se está manejando en otras regiones del... Y para eso tenemos a nuestros invitados, así que vamos a empezar con Brian Becerra, que nos cuente un poquito. Dale. Y hasta que Hola. ya lo tenemos acá. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Por mi lado te escucho perfectamente, Brian. Listo. Entonces, para empezar, cuéntanos un poquito, más o menos, a qué te dedicas. Por ejemplo, algunas personas que ya te conocemos sabemos que estás como asociado, que formas parte del Digital Euro Association, así que por ahí cuéntanos un poquito de qué va antes de entrar a la parte dura, ¿no? Sí, claro. Bueno, les comparto un poco lo que hago. Estoy en el Digital Euro Association, en el Core Team, que es básicamente el equipo o grupo de trabajo que orienta las ideas. Y uno de los grandes hitos a los cuales recomiendo leer mucho es el CDC Manifesto, cdcmanifesto.com, lo dejo luego en el chat.
Aquí se muestra una suerte de enseñanzas aprendidas a través del estudio de los múltiples proyectos alrededor de todo el mundo, ¿no? En el que enfocamos que se cuide al usuario, ¿no? En términos de privacidad y demás, tomando en cuenta los ideales también desde el mundo cripto y en convergencia con el mundo tradicional. En este grupo, el Digital Euro Association, hay tanto researchers del mundo de finanzas tradicionales, banqueros, también bitcoiners. Entonces, tienes un grupo bastante diverso de conocimiento. Se enfoca plenamente en educación y en compartir estos avances y estudios de esta nueva tecnología, proponiendo también buenas prácticas, ¿no? Aparte, también estoy en el Venture Capital llamado Urano, que es de Colombia. Entonces, estamos viendo diferentes tipos de assets también y el futuro de lo que puede ser el dinero en este caso. Respecto a las CBDCs, hay bastante polémica, ¿no? Se cree mucho esta información que sale en los TikToks de que el dinero es expirable y que van a ver todas tus transacciones, pero esto dista de la realidad. De hecho, en el Digital Euro Association se enfoca principalmente en el Digital Euro como tal, pero también en las stablecoins. Partiendo desde el Digital Euro, por ejemplo, plantea que se preserve la anonimidad del usuario dentro de los niveles pertinentes. ¿A qué voy con esto? Hay stakeholders o empresas que ya tienen tu información relevante, tipo KYC, ¿no? Entonces, por ejemplo, la empresa telefónica Movistar, digamos, ya sabe cómo te llamas y ya sabe dónde vives y todo lo relevante en cuestión a cómo tú le pagas un servicio. Entonces, el Banco Central no necesita absorber más información. El Banco Central lo único que va a hacer es como un API que reaccione a través de estos stakeholders, que van a ser los que validen tu identidad, ¿no? Dentro de los planos más interesantes del modelo de trabajo del Digital Euro están estos, que son preservar la integridad o privacidad del usuario, ¿no? Y esto se debe a que tienes que conocer un poco el usuario para poder establecer políticas monetarias adecuadas. Uno de los grandes problemas que ha pasado es, por ejemplo, en Nigeria, hay un choque de narrativas, donde CBC no encaja en un mundo financiero porque los bitcoiners están en contra, ¿no? Yo sugiero pensar un poco. Justo Edwin ya mencionó un poco sobre estos riesgos de la dolarización. De hecho, en Nigeria la deuda dolarizada excedía límites que ponían en riesgo el momentum, digamos, de Nigeria, ¿no? Entonces lo que hicieron fue políticas monetarias restrictivas en relación al dólar, pero con tarjetas de crédito, por ejemplo, se podía seguir operando. Entonces, la CBC, al tener estos límites, busca no coalicionar con el sistema ya establecido, como previamente se mencionó. De hecho, buscan convivir y aprender los primeros puntos para ver cómo es que se va a desarrollar esta estructura, tanto desde el punto económico, porque desde el Digital Euro, por ejemplo, hay un detalle, que es la gobernanza. Y la gobernanza viene del European Council, de las políticas de gobierno de todo el sector europeo, o sea, el eurosistema, no solo de un país. Entonces, hay mucho aprendizaje y muchas opiniones que convergen en un punto para recién partir con qué se va a implementar o no dentro del Digital Euro, ¿no? Partiendo desde los puntos clave más interesantes, remarcaría esos antes de recibir alguna pregunta. Genial. Dame un segundo que justo tenemos una persona que se acaba de conectar. Sí, entonces desde esa perspectiva y desde cómo lo ves, creo que es una de las personas que ha estado desde mucho tiempo antes investigando CBDCs, es qué casos de uso tiene, primero en el Perú, pues y después pasamos a la parte europea. ¿Estás con el micro apagado? Gracias. De hecho, hay un paper bastante interesante sobre mercados emergentes del International Bank of Settlements, en el que se menciona como un inicio de estudio de CBDCs en Perú, y este parte sobre el estudio de los pagos, ¿no? La interoperabilidad es clave, entonces uno de los puntos que necesita es acelerar la inclusión financiera. Se ha aprendido, de hecho, por el boom del COVID, que las billeteras digitales han tenido cada vez mayor adopción. Una de ellas, por ejemplo, Agora, ¿no? En las que te permite pagar y demás, pero parten con el KYC y AML.
Sin embargo, es como un círculo cerrado, o sea, su solución no funciona más allá de ese círculo, entonces está restringida y de hecho genera informalidad. Entonces, esta innovación o este tipo de innovación tiende más como a partir o fraccionar el sistema, centralizando las soluciones de pago en los bancos comerciales. Lo interesante de las CBDCs y que yo propongo a pensar también es que son como el hito que pasó aquí en Perú, no sé si recuerdan cuando salió Pokémon Go. Antes de Pokémon Go, así parezca irrelevante este hito, a mí me sorprende siempre recordarlo porque antes de Pokémon Go no habían paquetes ilimitados de Internet. De hecho, Pokémon Go parte y mete esa necesidad en el mercado, porque si no, no lo podías jugar. Entonces aquí con las CBS, esto de la interoperabilidad se vuelve una necesidad, entonces todos tienen que hacerlo. Y de hecho Velarde había mencionado en el último discurso que tuvo en Davos que la interoperabilidad, o sea, era necesaria y se había intentado algunas soluciones similares hace unos años ya, convergiendo a todas las empresas de telefonía móvil a partir de un sistema de pagos que esté vinculado a todas ellas, porque era algo que habían aprendido de Europa y allí parecía que había funcionado, pero aquí nunca se pusieron de acuerdo estas empresas, entonces fue algo que retrasó al Banco Central y por esta misma razón es que se está acelerando e impulsando por allá de forma obligatoria, porque Velarde menciona que el Banco Central debe liderar las innovaciones, ya que si tú le dejas la innovación al sector privado, lo que pasa es una fragmentalización de todos estos y no se comparten los avances generalmente. De hecho, uno de los grandes beneficios de este sector CDC es que la mayoría de aprendizajes son compartidos por todo el mundo. De hecho, hay un compendio de diferentes aprendizajes, tanto técnicos como de gobernanza, como sociales, que se comparten y son elevados y se trabajan en conjunto. Por ejemplo, Perú está siguiendo varios avances de Indonesia, de China y demás, y por eso es que tiene este gran aprendizaje. De hecho, este primer paper toma un montón de ejemplos que vienen de Europa y de China. Otro detalle, o bueno, los puntos más importantes o casos de uso son las transferencias de fondos que no están presentes tipo de persona a persona mediante una red bancaria, ¿no? Los emigrantes rurales, por ejemplo, que se trasladan a la capital, suelen enviar dinero a sus familiares. Y estas transacciones que son realizadas en zonas urbanas, tipo por bancos, no les resultan muy eficientes o simplemente no tienen las vías para hacerlo. Entonces, uno de los primeros casos de uso es de persona a persona, y luego también tenemos de persona a empresa, porque el 80% de la población de Lima viaja en bus. Y en este caso, los usuarios siempre tienen como líneas o tarjetas, ¿no?, para pagar los diferentes buses que hay, el corredor, el metropolitano, el corredor amarillo, el rojo, ¿no? Entonces, es bastante ineficiente y es un costo de infraestructura bastante alto tener múltiples sistemas de pagos para cosas tan sencillas. Y de hecho, esto implementado con una CDC sería incrustar un chip, transferir los fondos y ya está, y serviría para los múltiples sistemas de transporte y los que vengan, incluso públicos. Unificaría bastante ese sector y también permitiría crear proyecciones económicas de crecimiento o de gastos o de implementación para nuevas infraestructuras, mucho más consensuado. Luego están los pagos de salarios en el sector informal, en zonas rurales, por ejemplo, de empresa a persona. Gracias a su anonimato y a las características digitales, las CDCs tranquilamente pueden sustituir el efectivo y sin un mayor riesgo. De hecho, además pueden evitar costes de transporte. Por ejemplo, en muchas provincias solo hay puntos específicos donde se hacen los pagos de empresas. Entonces tú tienes que ir a ese punto. No importa si tú no trabajas en ese punto, tienes que ir allí. Entonces, en algunos sectores del país, claramente en Lima somos un poco ajenos a esta realidad, pero en algunos sectores del país el hecho de que tú te muevas implica que te puedan robar y que pierdas ese pago. Entonces, es una solución bastante práctica realizar esto, sobre todo también por el sector informal, porque el sector informal no se anima a este tipo de bancarización porque no es friendly esto y no hay un sistema crediticio o de score crediticio eficiente que los pueda tomar en cuenta, ¿no? Luego está el pago de proveedores de pequeños a comerciantes, o sea, business to business. Alrededor de 500.000 de comercios minoristas en todo el país, que suelen ser tipo pequeños negocios unipersonales o familiares, pagan a sus proveedores en efectivo.
Y los comercios que reciben, por ejemplo, los que pudieran recibir pagos en CBDCs de sus clientes, podrían pagarlos sin usar efectivo, y los costes de energía también podrían disminuir si los proveedores no necesitan cobrar estos pagos en efectivo, hablando ya del sistema financiero, de usarlo o no usarlo, ¿no? Y además se puede crear nuevos tipos de aplicaciones para este dinero. De hecho, hace poco hubo una hackathon de Ripple, ya les contaré más sobre Ripple Gonzalo luego, en la que ya se están planteando, por ejemplo, el uso de este tipo de dinero circulante como una concesión de préstamos de capital circulante a los comerciantes situados lejos de una ciudad. Entonces tú lo que creas ahí es como infraestructuras de bancos descentralizados, por así decirlo. O sea, no son instituciones, sino es dinero circulante que se puede dar a MIPES, por ejemplo, y acelerar la misma economía de esos diferentes sectores que están aislados. Generas un flujo de capital mucho mayor y mucho más eficiente, y además que puede ser medido y apoyado, porque uno de los casos, digamos que más conocidos o esperados usando las CDCs son los bonos, ¿no? Y dentro de los bonos, allí podríamos de repente plantearnos esta pregunta, ¿no? ¿Van a hacer que el dinero expire? Porque esta es una de las cosas que siempre escucho y dicen, no, te controlan y pierdes la libertad. A ver, uno de los casos, de los pocos casos que he leído donde esto podría ser posible, es cuando se entregan bonos. Hablamos de, por ejemplo, si yo te doy un bono para una olla básica, ¿no? De comida de repente, o para X día, para X sector, y no es canjeado, es probablemente que estas personas no lo necesiten. No sé si han visto el caso o tienen algún amigo que no necesitaba un bono y lo ha recibido, porque hay fallos en medir esto y demás, ¿no? Entonces, probablemente si no lo necesita, no lo va a ver, no va a estar pendiente. Entonces sería eficiente que este dinero regrese al Estado para una redistribución o una realocación de este capital, ¿no? Y que no se pierda en manos o en usos ineficientes. Luego también se pueden crear diferentes programas de inclusión social, ¿no? Tomando en cuenta lo que he mencionado previamente, y así también ampliar la accesibilidad a los pagos digitales al gobierno, porque la mayoría de pagos de gobierno o de persona de gobierno se realizan a través de un sitio web específico, ¿no? Que liquida las transacciones mediante tarjetas de crédito. Las CBCs tienen el potencial para ser aceptados como un medio adicional dentro de este sector, y también son mucho más fáciles de implementar dentro de las zonas rurales para generar mayor adopción o mayor incentivo a la inclusión de estas personas alejadas y se vuelvan futuras MIPES, ¿no? Y hay muchos proyectos que recomiendo revisar en esta hackathon que muestran ya el ejemplo de esto. Tú mencionaste algo sobre generar, por ejemplo, rendimientos, ¿no? Con las CBCs, y que esto sí afectaría el impacto, ¿no? Que tienen en los bancos. Yo, de hecho, pongo esto en la mesa. El mero hecho de la existencia o del concepto de la CBC hace que los mismos bancos se replanteen los vehículos de inversión y los vehículos de rendimientos que van a dar. Porque ya no va a ser que yo te vendo el dólar a un cambio que yo quiero establecido diferente al mercado y saque un margen abismal, o que te cobre por transferencias interbancarias. Porque la mayoría, digamos que de rendimientos que sacaban los bancos era por eso. Pero ahora que no van a tener eso en un posible futuro donde las CBDCs ya estén implementadas por la eficiencia de los pagos y de las transferencias, ellos tienen que pensar en qué formas realmente eficientes es de generar capital, invertir, ¿no? Activos. Y por eso también es que salen estas nuevas oportunidades en las que bancos están siendo capaces de holdear Bitcoin un 2%, por ejemplo, o activos de mayor volatilidad, ¿no? Entonces, por ese lado, veo que el mismo hecho de la existencia ya genera muchos casos de uso y de reconfiguración del mercado como tal. Más que reemplazo, yo lo veo como una reconfiguración o remolde de todo el sistema financiero, como lo tenemos. Genial, creo que nos has dejado un panorama bastante claro de qué casos de uso hay. Y de hecho, les pongo un ejemplo. Si algunos hemos viajado, hemos visto en provincia, las personas que trabajan o que laburan, digamos, en la producción agrícola, lo que se llama hacer una tarea, por ejemplo, ir a plantar arroz y te pagan un sábado por la tarde, lo que ganó durante la semana, y tú ves que esas personas que trabajan se van a la casa del dueño de esa parcela y hacen cola, y sale el dueño y le va pagando en efectivo y va poniendo en un cuadernito todos los sábados durante esa fecha
de producción agrícola y claro, se exponen a un riesgo de robo, por ejemplo, y aparte que esas personas pues probablemente no estén bancarizadas, ¿no? Entonces, por ahí creo que entra un caso de uso interesante. Pero mi segunda pregunta va a que en una parte del paper de mejorar esa infraestructura tecnológica, el Banco Central menciona el ISO 20022. Cuéntanos un poco de qué va este tema. Sí, de hecho es uno de los temas que me comenzó a interesar hace algunos años por el hecho de que ha congregado a los mayores, digamos que actores del sistema financiero, los ha puesto, es como si los hubiese puesto en una mesa a conversar, ¿no? Antes, digamos que cada sector o cada grupo financiero tenía su lenguaje, ¿no? Como si habláramos español, inglés o alemán. Entonces, si nos ponemos a hablar, probablemente hay cosas que no nos vamos a entender o que va a ser muy eficiente dentro de nuestra conversación. El ISO 222 lo que propone es que todos hablemos un mismo lenguaje financiero, ¿no? Entonces, todas las transacciones van a ser mucho más eficientes, mucho más rápidas, y ya tenemos un 90% o más de un 90% de los bancos centrales con esta ISO y más de 11.000 instituciones financieras, incluyendo Visa, Mastercard, y las que probablemente usen día a día, que van a ser partícipes de este nuevo lenguaje o nuevo modelo, nuevo estándar. Entonces, digamos que aquellas instituciones que no estén encima de este ISO 222 o que no lo implementen, van a quedarse bastante rezagadas, ya que el mundo está yendo en ese punto. Por mencionar algunos proyectos dentro de esto, ¿no? De hecho, justo probablemente Gonzalo les pueda comentar sobre Ripple. Ripple es una de las empresas blockchain líderes en este desarrollo tecnológico que forma parte también de este estándar ISO 222, así como IOTA, Stellar, Synfin Network y Algorand. Genial. Mi otra pregunta va un poquito ya más a comparar estos dos puntos. O sea, digamos, BCR nos dice que eventualmente va a implementar ISO 20022 en Perú para mejorar la infraestructura, pero la idea, la pregunta que viene es, ¿cómo van las CBDCs en Europa? Porque en una parte del documento inicial, el Banco Central menciona que, a diferencia de otros países, los países emergentes están más vinculados al tema minorista que otros países. Entonces, en este punto, ¿cuán diferente es el objetivo de la CBDC en la Unión Europea? Ya, bien. Es una gran pregunta. De hecho, como habrán notado en este primer paper del Banco Central, se han enfocado en varias de nuestros problemas y nuestros principales problemas vienen a ser del sector social. Entonces, por eso es natural que se busque una implementación de una CDC retail y también porque la misma implementación de una CDC lo que hace es reconfigurar todo el mercado, reconstruirlo. Entonces, nuestros bancos comerciales están listos para ofrecer nuevos vehículos de inversión realmente eficientes y óptimos. Creo que todavía estamos en un proceso de crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Por eso veo un poco distante una CDC pronto, al menos en Perú, y la diferencia es que, por ejemplo, en Europa, ya con todo este aprendizaje, además de participación de diferentes proyectos que ya se vienen realizando como en China, ¿no? Que ya, de hecho, Asia es el sector con mayor avance en este punto, pero el digital euro no se queda atrás. Como hay una convergencia de múltiples países allí, lo que hace es mayor expectativa de volumen, de transacciones y de casos de uso. Entonces, aquí no se busca, digamos que atacar un problema social solamente. Sí, se busca, pero no es, digamos que uno de los pilares. Si bien, digamos, el sector bancarizado dentro de Europa no bancarizado, no es tan alto como en Perú, lo que allá se está proponiendo son transacciones ya de instituciones, o sea, donde muevas gran capital, 44 billones, por ejemplo, en una transacción que no te cueste nada y sea instantánea. Actualmente se han hecho pilotos, de hecho, el Banco Central de Francia propuso uno de estos pilotos ya por el 2021, cuando comenzó a estudiar este caso de la CDC, por la misma preocupación de las stablecoins. Las personas que estamos en cripto, a veces por esta filosofía de la descentralización, no entendemos que el hecho de las stablecoins, pero orientadas solo al dólar, lo que hace es estimular una dolarización global. Y eso afecta mucho porque, mira, ¿cuáles son las principales tendencias? Los nómadas digitales,
y el uso, ¿no?, de stablecoins, pero USDT y USDC, dentro de los cripto nómadas, por así decirlo. Entonces, si yo estoy en Nigeria, un país que tiene una deuda excesiva en dólares, y abro paso a estas stablecoins para el resto de personas, parece algo bastante inclusivo, pero es algo que es muy contraproducente para la moneda local. Entonces, lo que se busca es mantener la soberanía. De hecho, Francia ya esperaba como estos pequeños cambios y este crecimiento del digital yuan, y para ellos también el digital yuan es una amenaza a la soberanía de este país, porque el digital yuan se está, digamos, posicionando por encima del dólar, ¿no?, en esto, transacciones de diferentes assets como el petróleo. Entonces, está perdiendo poder Europa, y eso lo saben. Por eso las CBDCs lo que buscan es incentivar la permanencia, digamos, de la liquidez en su moneda local. Una vez que se incentiva esta permanencia en su moneda local, lo que hace es que la moneda local sea más usada, sea más eficiente, sea más líquida, sea más transaccionable, ¿no? De hecho, que son varios de los beneficios de la CBDC, pero no se puede implementar una CBDC del 100%. Se tienen que ir por fases. O sea, si no, destruiríamos el mercado, porque, digamos, los bancos todavía no están listos. Entonces, por eso es que el porcentaje es de 0.5%, 1%, y se van haciendo muestras. A la hora de pensar en esto, yo sugiero no cerrarse en eso, porque si te hablan de una limitación, como es el caso del paper del BCR, ¿no?, en el que te dice, están limitando transacciones. Esto es natural. Si no las limitan, o sea, si las dejan a lo que pase, ¿cómo tengo predictibilidad? ¿Cómo sé cuál es la posible volatilidad de mi moneda en relación a otras de repente, ¿no? O cómo sé cuáles son las políticas correctas de emisión. Tengo que ir probando y testeando también al nuevo usuario, porque lo que se va a formar es una suerte de usuario híbrido que podría ser tipo el usuario cripto, ¿no? Hay un informe de Visa interesante sobre las criptotendencias de los usuarios que también contempla un poquito de las CBDCs, pero aún no podemos tener un esbozo realmente dibujado sobre las CBDCs, porque solo hay pilotos. O sea, no hay una CBDCs, digamos, que propiamente lanzadas están en el Caribe. Son 11 las CBDCs lanzadas actualmente. Pero de ahí recién se están haciendo estudios. Entonces, por ese lado, te diría que Europa va más a los negocios, va más a las transacciones más grandes y a generar vínculos más fuertes entre los múltiples países dentro de este eurosistema, ¿no? En cambio, Perú se concentra claramente en sus problemas más personales o más profundos, que son la no bancarización, ¿no?, esta población desbancarizada. Y yo creo que como país podemos aprender un montón de lo que está haciendo Motif para estudiar el comportamiento de los usuarios y cómo es la adopción ante digital assets, y encontrar todos los pros que se pueden usar de la CBDC, ¿no?, más allá de criticar su centralización, porque en muchos puntos es igual que una tarjeta de crédito. Entonces, realmente una tarjeta de crédito te destroza. Yo creo que ya estamos en un sistema y vamos a ir mejorando, y probablemente eso vaya a ir cambiando a futuro, ¿no? Y va a ir haciéndose más eficiente y no una repetición del sistema que tenemos actualmente. Creo que eso es clarísimo y de hecho el caso de Motiv es interesante porque al final llega a ese usuario al que apunta o quiere llegar la CBDC, y, y justo hace lo que también planea querer hacer la CBDC, ¿no? Que es montar hasta cierto punto una economía circular donde este activo pues sea, y probablemente el primero, hasta cierto punto bancarizado para esta persona que recién está entrando al sistema. Pero ahí tengo un comentario interesante, y es que, digamos que yo tengo un interés particular por el lado de DeFi, como Lenin comenta, finanzas abiertas. Entonces mi pregunta es, esto que ahora conocemos en el mundo cripto como finanzas descentralizadas o finanzas abiertas, ¿es compatible con las CBDCs o definitivamente son dos mundos distintos? ¿Nos vamos a quedar con uno? ¿Cómo lo ves? No, sin duda es compatible. De hecho, uno de los mayores ejemplos de que las CBDCs impulsan la adopción de cripto es el hecho de que nacer de una CBDC ha condicionado a que todos los bancos estén reestructurando su infraestructura digital, y que estén buscando nuevos vehículos de inversión más eficientes, y que uno de estos vehículos sea Bitcoin. Entonces,
se está aumentando la opción de cripto, pero las cripto de valor, las cripto de uso. Y como mencionó Mariano, un especialista legal, ¿no? El proyecto Mariana de los market makers de las CBDCs, que yo los veo que son bastante positivos y friendly con el DeFi institucional, ¿no? O sea, se cambia solamente de asset. Solo que, ¿cuál es el detalle aquí? Esto es una carrera de calidad y usabilidad. O sea, las CBDCs y los bancos centrales han dicho, no estamos en contra de Bitcoin o de cripto. Lo que estamos haciendo es, aunque las personas no lo entiendan, es proteger al usuario de los diferentes posibles casos de fraude o de uso de cosas realmente no respaldadas que afecten directamente a la política monetaria del país en cuestión, o sea, a la soberanía. Es bastante complicado entender qué tan delicada es la soberanía ante diferentes assets, ¿no? Pero el cripto y las CBDCs yo creo que son complementarios y van a coexistir porque siempre buscamos métodos alternativos, ¿no? Este es el caso de las diferentes formas de uso que se puedan dar y también las diferentes realidades, porque siendo realistas, no todos los sectores del mundo están muy avanzados en cuanto a CBDCs. De hecho, Perú entró en research hace muy poco. ¿Y cuánto tenemos? Tenemos un paper este año, ¿no? Entonces, esto está bastante cada quien a su paso. Entonces, yo te diría que cripto permanece, pero también, así como los bancos, necesita mejorar, pero a un nivel que, ponte, las CBDCs en 2, 3 años han hecho lo que cripto ha hecho en 10. Y esa es la realidad porque dentro del grupo de las CBDCs hay diferentes conglomerados que incluyen a IBM, a Linux, a Microsoft, a Ripple, a Avalanche, Electroneum, Ethereum, que están conversando y están colaborando en hacer una infraestructura digital en conjunto. Lo que pasa en cripto, que es Bitcoin contra Solana, Bitcoin contra Ethereum, Ethereum contra Solana, o sea, no hay una conversación o no hay un conglomerado que compartan estos avances, sino hay una pelea. Justo como menciona Mariano, hay una fragmentación. Entonces, lo que necesita cripto es enfocarse en la usabilidad, seguridad y utilidad, ¿no? Porque si no hace esto, no es que los estados las vayan a banear, las personas van a elegir. Y las personas van a elegir lo que es eficiente y lo que es más seguro para ellos. En este momento, las cripto, para proteger ese punto, probablemente no sean lo más adecuado. Definitivamente. De hecho, para complementar lo que comentas y lo que comenta Mariana, es que eventualmente vamos a tener, si queremos verlo así, los dos mundos coqueteando uno con otro. Lo digo porque, por ejemplo, Aave, que es este protocolo de préstamos en DeFi, pues ha sacado su Aave Arc, que es una plataforma para instituciones, una especie de Aave institucional. Y también tenemos, por ejemplo, a Visa piloteando este tema de abstracción de contratos, abstracción de cuentas, en DeFi, ¿no? Entonces tienes una institución que hasta cierto punto es centralizada, que plantea promover un servicio en el espacio DeFi, y al final es ambos puntos. Y justo ahí José Sara te comenta de que complicado que una CBDC funcione de manera directa. Sí, y de hecho creo que hasta cierto punto lo reconocen, porque en una parte del documento justo dicen eso, ¿no? Que lo que plantean es que antes que una startup o una innovación use un sol puro y duro y lo deposite en un banco, prefieren que lo tenga como colateral una CDS a que un sol expuesto en un intermediario adicional. Ahora, no sé necesariamente si eso sea la solución, pero digamos que la siguiente pregunta es, antes de pasar a Gonzalo, es, para muchos peruanos esta es la primera exposición o la primera lectura hacia las CBDCs. Si alguien quiere revisar más, ¿hacia dónde le recomiendas que vaya, que investigue, que se empape un poco más del tema? Sí, para comenzar a estudiar sobre las CBDCs, una de las principales fuentes interesantes es el Digital Euro Association. De hecho, ahí siempre van a encontrar reportes, podcasts, diferentes posts, y también tienen el BIS. El BIS, WEF y World Bank, de hecho, están posteando continuamente sobre CBDCs, y no solo CBDCs, también stablecoins y digital assets, ¿no? Pero todos van en un mismo rumbo, sobre la soberanía y sobre
cross-border, ¿no? La interoperabilidad de los pagos. Respecto a lo que están comentando en los comentarios sobre confiar en instituciones ciegamente y demás, hay que recordar que los bancos centrales son instituciones autónomas, no son el gobierno, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro punto es que todos estos proyectos de CBDC están siendo observados por participantes internacionales. Entonces, no solo somos nosotros, y no es que hacen lo que quieran, están siendo observados, vigilados por múltiples proyectos a la par, y también no solo gente del sector público, sino también del sector privado. Por eso tenemos Electroneum, Ethereum. Entonces, también es esta costumbre de pensar en que siempre lo peor va a pasar, y de que lo mismo, los medios nos dominan y crean narrativas en donde CDC y cripto no pueden conversar y que uno es opuesto del otro, pero en la realidad, créanme, se los digo desde dentro, ¿no? Porque estoy conversando. Hay un montón de bitcoiners y gente que ya ha pensado en todas las cuestiones que están poniendo, como la privacidad, sobre si estamos confiando demasiado en tal. Por eso también hay grupos de gobernanza dentro de las CDCs. Así que yo les diría, antes de tomar un juicio sobre algo, hay que esperar al menos el piloto y ver cuáles son los avances, porque todavía no tenemos ni un piloto, estamos asumiendo sobre algo que no existe. Sí, de hecho, digamos, dato adicional, como reputación, digamos que el Banco Central en Perú, desde los más autónomos, si comparamos con los demás bancos centrales en distintos países, por acá mencionan Argentina, por ejemplo. Entonces creo que digamos que por ese lado hay suficiente responsabilidad como para ver innovación, pero definitivamente implica la participación de nosotros también como ciudadanos, como personas interesadas, entusiastas en blockchain. De hecho, justo ese es uno de los motivos por los que se da este conversatorio. Por ejemplo, en el primer paper que lanza el BCR, lanza una encuesta al final, donde también busca recopilar información de distintos agentes para intentar ver hacia dónde mira el esquema, ¿no? Entonces, Brian, coméntanos en las últimas palabras cómo te podemos encontrar, qué contenido compartes, y luego pasamos a Ripple con Gonzalo. Nos pueden seguir como 21 Bulls o 21M Bulls. Ahí posteamos también solo sobre CBDCs, cripto, también sobre el mercado, leemos el mercado. Entonces, cualquier cuestión también puede comunicarse ahí, o Brian Becerra en LinkedIn. Y otra cosa que les quería comentar es, si quieren postular sus opiniones, ¿no? He visto muchos que están preocupados por el desarrollo de las CBDCs. Los invito a postular al Digital Euro Association o al Digital Pound Foundation o al Digital Currency Initiative, que son diferentes grupos académicos donde se están elevando estas opiniones, se están desarrollando papers que son vistos por los mayores actores dentro de este cambio financiero. Entonces, si quieren contribuir a que esto se desarrolle de la forma más adecuada, la forma, diría yo, es una colaboración académica. Entonces, todas sus preocupaciones las pueden compartir en estos grupos y entrar es gratuito, así que solo tienen que postular. Los invito a eso, ¿no? A explorar un poco más ese mundo y que seamos más de estos que estamos preocupados, ¿no? En este sistema que venimos desde el lado cripto y a plantear estas preocupaciones de los usuarios para que se desarrollen bien las CBDCs. Y nada, gracias. Genial, hermano. Creo que nos has compartido información interesante, nos queda un poquito más claro el concepto de CBDC. Y ahora pasamos con nuestro querido amigo Gonzalo. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Ahí estoy. ¿Qué tal, Ed? Perfecto, ¿Cómo hermano. estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Oye, felicitarlos a ti y a Brian. Muy buena la presentación hasta ahora. Estoy seguro que las personas que han entrado se han llevado buen valor, buena información de valor aquí. Muy bueno, la verdad. No, creo que la idea es esa. Justo lo que se busca es consolidar el ecosistema y la mejor forma es compartir información. Y creo que justo eso también nos ha llevado a invitarte a ti a formar parte de este conversatorio, porque creo que también eres uno de los referentes en tema de CBDCs y creo que particularmente, creo que el más enamorado de Ripple. Así que cuéntanos un poquito de ti y luego pasamos a qué haces y luego pasamos a en qué parte de esta ecuación entra Ripple o alguna solución parecida. Excelente. Bueno, primero presentarme.
Soy Gonzalo Dávalos. Ahorita estoy como estratega de inversiones alternativas en Golden Capital. De hecho, acabamos de abrir la división cripto dentro de la empresa, que se llama Genesis, que yo le estoy liderando. Así que ahorita viendo la forma de sacarle provecho al mercado, ¿no? Sobre todo en en bear market, como estamos ahorita. De hecho, hubo un comentario de Lenin hace poco de ver cómo facturamos en este frente, ¿no? Y de hecho, los portafolios temáticos de Genesis están vinculados a esta innovación en toda la infraestructura financiera de que venimos hablando, porque las CBDCs, tal cual lo dice el Foro Económico Mundial, van a hacerse realidad siempre y cuando haya una cooperación entre el sector público y el sector privado. Entonces, es la primera vez, me parece que está habiendo una coordinación de este calibre, ¿no? Entre ambos sectores para llevar a cabo un único objetivo que son las CBDCs, y justo en ese ámbito entra la empresa Ripple. Genial. Digamos que en todo esto que hemos conversado, ¿en qué parte en particular entra Ripple? ¿Qué solución brinda en esta posible interoperabilidad? Digamos que cuán avanzado está. Cuéntanos al detalle, porque estoy seguro que hay muchas personas acá que primero recién hemos escuchado de CBDCs y segundo se están preguntando mucho qué es Ripple, ¿no? Perfecto. A ver, ¿dónde entra? Voy a ser muy puntual en justo un foco y una pregunta que le hiciste a Brian, y es sobre la regulación ISO 222, ¿no? Es ese estándar de mensajería financiera. Para hacerlo corto y sencillo, todos los sistemas de pagos internacionales hablan diferentes idiomas, y esta ISO hace que esta comunicación se estandarice. Justo estuve leyendo un poco acerca de esta ISO y básicamente resuelve dos barreras, ya esta ISO 222. La primera es la sintaxis, o sea, la estructura y la forma del mensaje. Porque los bancos no se envían, ese es el clásico ejemplo que le digo a mis amigos, ¿no? Oye, cuando yo te hago una transferencia interbancaria, tú ves un carrito Prosegur que saca mis 20 soles que manda BCP Interbank. No, son mensajes que se mandan entre ellos. Entonces, la primera barrera es la sintaxis, ¿no? La estructura y la forma del mensaje. Y la segunda barrera es la semántica, el significado del mensaje. ¿Qué significa esto que me estás contando, no? Entonces, esta ISO estandariza ambos frentes. Ahora, ¿cómo entra Ripple en la ISO? Ripple, de hecho, y lo pueden googlear en la misma página en la ISO, y RippleNet figura como una de las instituciones proponentes de esta ISO. Entonces, no solamente los servicios que ellos proponen en instituciones financieras son compatibles con la norma, sino ellos fueron parte de la creación de esta norma. Ahí estamos hablando de cosas distintas y de magnitudes diferentes. Entonces, es a través de esta ISO que entra. Ahora, ¿qué es Ripple? ¿Qué es XRP? Esa es una distinción que cuando converso con las personas que me preguntan siempre al lado, porque hay muchas personas que confunden el token, que es XRP, con la fintech, que es Ripple. Ripple es la empresa que creó la XRP Ledger, que es la blockchain por donde corre XRP, que es la criptomoneda. Entonces vale hacer esta comparación. Y lo interesante de Ripple es que también ofrece soluciones de CBDCs. De hecho, trabaja con un gobierno no tan grande, pero al final es un gobierno con sus propias leyes y gobernanzas, que es Bután. De hecho, el gobierno de Bután junto con Ripple trabajaron juntos para la implementación y desarrollo de esta CBDC. Y un dato curioso, que Brian siempre lo comparte, es que Bután salió entre los países con mayor felicidad después de la implementación de esta moneda por los diferentes usos que tiene. En fin, las CBDCs, la implementación de estas monedas es uno de los servicios, ¿no? de Ripple. Y así, si gustas, podemos conversar de On-Demand Liquidity, que de hecho es uno de los servicios insignia de Ripple, y es aquí, ojo, donde entra el token XRP. Okay. De hecho, este servicio On-Demand Liquidity permite mover dinero dentro de... Estamos hablando de transacciones fronterizas, ojo, y de alto valor. Permite mover dinero cross-border, transfronterizas, en tiempo real
y sin la necesidad de que el dinero pase por la red de banca corresponsal. Okay. Y ahí está la gran diferencia. Porque esta red de banca corresponsal es el motivo por el cual las transferencias de dinero demoran y son caras. Porque cada banco perteneciente a la red cobra una comisión, tal cual. Tal cual, es como yo le explico, ¿no? Como si fuese cada banco un peaje. Y te estás yendo de aquí al sur y pasas por cada peaje que pasas, es el mismo, ¿no? Cada banco cobra su comisión. Y es por eso que demora el envío. Y ahora, ¿qué tan grande es este mercado? Justo estuve escuchando una entrevista que le hicieron al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, y dice que únicamente el mercado de la red de banco corresponsal o cuentas prefondeadas, porque así se le conoce también, o cuentas nostro and vostro, son de 30 trillones de dólares, ¿no? Entonces, se espera que este mercado de cuentas prefondeadas entre al token para que a través del servicio de liquidez bajo demanda, que funciona como una especie de piscina, de pool de liquidez, pueda ser usado por instituciones financieras. Y lo curioso es que tú puedes enviar fiat, CBDCs o cripto a través de este servicio, ¿no? O sea que agarra todo el espectro de digital assets. Muy, muy interesante, la verdad. Creo que más o menos nos va quedando claro en qué parte de lo que se viene en el sistema financiero entra Ripple. Y mi tercera pregunta va a, primero el aspecto externo. Fuera de Perú, digamos que entidades relativamente grandes ya están dentro del sistema que promueve Ripple o están en algún vínculo o asociación con Ripple. Sí, claro. De hecho, hay una institución en Asia que se llama Tranglo, que es la más grande en toda esa zona del mundo, que utiliza los servicios de Ripple, de On Demand Liquidity, a pesar de la denuncia que tienen en Estados Unidos. Eso es algo curioso también, porque Ripple como empresa está denunciada únicamente en Estados Unidos y le están haciendo un montón de problemas legales y los servicios de Ripple como tal en Estados Unidos se está aplazando, a pesar de que ya tienen en partner a Bank of America, por ejemplo, sin irnos muy lejos, uno de los bancos más grandes de ese país. Pero fuera de Estados Unidos, en el otro lado del mundo, los servicios están siendo adoptados. Tenemos el ejemplo de Tranglo, FOMOPay también está en Singapur, en Europa, pegado a Rusia, se me acaba de ir la palabra, tienen a Finzi, que Finzi permite transacciones transfronterizas entre Europa y México, por ejemplo, ¿no? Un mercado muy fuerte de remesas aquí en Latinoamérica. Entonces son estos consorcios, digamos así, que están trabajando con Ripple. Y si lo llevamos al ámbito de CBDCs, son parte del Digital Pound Foundation, que es esta organización no gubernamental que se encarga del estudio y desarrollo de la CBDC del Reino Unido. Entonces ya vamos viendo estos vínculos. Y creo que ya te imaginas cuál es mi siguiente pregunta. ¿Hay alguna entidad financiera que en algún momento haya coqueteado hasta cierto punto con Ripple en el Perú? Lo digo porque quizás muchas personas que estamos acá nos parezca raro, quizás parezca algo nuevo o que el sistema peruano recién está entrando a esto, entonces te pregunto con completa confianza si hay alguna institución privada que eventualmente ha coqueteado antes o está con Ripple. Tal cual como dice el gran Mariano Cameron, Interbank. De hecho, fue un tema que tú y yo conversamos Exactamente. hace bastante tiempo. Mira cómo pasa el tiempo, qué rápido. Pero sí, Interbank, Marco Esparza por aquí nos dice BVA también, a eso no la tenía. Bueno saberlo. De hecho, hice un evento el año pasado. Invité a Ángel Trigueros, él es parte de la empresa Ripple. Él es el director, me parece, de Relaciones con el Cliente. Y vino aquí a las oficinas de NTT Data a hacer una presentación. De hecho, ahí estuvimos hablando junto con Brian también, estuvo Ángel, estuvo JJ. Salió un evento bien bacán, nos explicaron qué es Ripple, los servicios que dan, cómo funciona, la moneda XRP como
puente entre activos, pero sí, curioso saber lo de BBVA. Yo solo sabía Interbank hasta el día de hoy. Genial. Genial, hermano. Creo que nos has complementado bastante el panorama. Entonces creo que mi siguiente pregunta es, la información que compartes, esta información que es de tu interés, que te gusta un montón y que creo que particularmente Ripple, es dónde podemos encontrar más información de Ripple, cómo podemos acceder, y claro, cómo podemos acceder a la información que tú también compartes, cómo te podemos encontrar en redes. Cuéntanos. Perfecto. Yo utilizo bastante Twitter. De hecho, en Twitter escribo hilos personales, escribo unas ideas que encuentro, noticias, y también retuiteo bastante acerca del ecosistema de CBDCs y esta actualización del sistema financiero. De hecho, hace poco en Genesis, la división cripto de Golden, hizo un webinar sobre blockchain y el puente hacia un futuro sostenible. Básicamente, hablé sobre cómo la tecnología blockchain ayuda a la obtención de los ODS, ¿no? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es curioso porque en esa exposición hice un hilo, más o menos, desde cómo de los ODS, siguiendo una tesis de inversión, desde los ODS, qué camino te lleva hacia los proyectos cripto que están utilizando blockchain para la obtención de ellos, ¿no? Y ahí está claramente el caso de Ripple con XRP, XLM con Stellar, QNT con Quant, que es esta API entre blockchains que permite interoperabilidad. Entonces es bastante curioso esto, me gusta, y me gusta compartirlo. Entonces, redes sociales, Gonzalo Dávalos de Chica, así estoy en Instagram, así estoy en Twitter, así estoy en todas las redes. Les recomiendo que sigan el perfil de Genesis Crypto, ahí también voy a estar publicando bastante información acerca de este tema. Y para ver información de Ripple, directamente desde su misma landing. De hecho, es bien paja su página web, súper fácil de navegar. Suben reportes, esto es curioso, porque suben reportes trimestrales sobre cómo le ha ido a los servicios que ellos ofrecen. Y esto no lo hace una empresa privada. Normalmente son las empresas públicas quien emiten sus resultados, pero Ripple, al ser privada, lo hace. Entonces, eso denota un poco más de confianza sobre sus propios números, ¿no? Entonces ahí los invito a seguirnos. Y también al Club del Bitcoin, claro que sí. Definitivamente. Creo que aquí hay personas que no necesariamente están expuestas 100% a la comunidad. Entonces, definitivamente, comentarles que todos los miércoles el Club del Bitcoin organiza un evento presencial, en promedio entre las 6 y 8 de la noche, donde se invita a alguien, digamos, de lujo que domina determinado tema, ya sea metaversos, el tema que toque en la semana, y que es información de alto valor, completamente gratuita, y el objetivo pues es fortalecernos como comunidad. Entonces aprovecho para invitarlos a todos, síganos en sus redes. Así que, Chévere. nada, hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ed. Gracias, Brian. Eso.